El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Teonanácatl es el nombre en náhuatl que reciben los hongos psilocibes y que traducido al español significa carne de los dioses. Este tipo de hongos, también conocidos como mágicos, contienen los alcaloides responsables de los efectos psicoactivos y por esta razón su consumo lúdico fue prohibido hace varias décadas. Hoy en día, en la Cámara Alta, ha comenzado a discutirse la pertinencia de levantar dichas restricciones y de esta manera impulsar su estudio con fines terapéuticos. México es considerado un país megadiverso. Y hablando específicamente de hongos psilocibes, alberga alrededor de 53 especies, de las cuales más del 50% se encuentran en el estado de Oaxaca. Estos hongos, también llamados psicodélicos o alucinógenos, han formado parte de rituales ancestrales de comunidades indígenas en nuestro país, ya que las comunidades mazatecas, mijes, zapotecas, entre otras, los consideran sagrados. Son psicoactivadores del estado de conciencia, es decir, modifican a través del psilocibe las condiciones bioquímicas y por lo tanto modificamos nuestra percepción de realidad y por lo tanto conciencia. En los años 70, la legislación logró frenar el consumo lúdico de hongos psicodélicos por parte de la población. Sin embargo, con ello también se frenó su investigación. Pero afortunadamente hoy, estas sustancias ancestrales reaparecen como una innovación para la salud mental. El mundo se está moviendo hacia la despenalización, la regulación y el uso de la psilocibina y los hongos psilocibes para tratamiento de muchas enfermedades, pero muy especialmente de temas de salud mental. Algunos ensayos clínicos han demostrado que una dosis de psilocibina suministrada en un entorno terapéutico puede lograr cambios drásticos y duraderos en personas que padecen trastornos depresivos, ya que su estructura tiene una gran semejanza con la serotonina, la hormona de la felicidad. Incluso la FDA ha descrito a la psilocibina como una terapia innovadora para el tratamiento de la ansiedad, dolores de cabeza, anorexia y algunas adicciones. Podríamos avanzar realmente a nivel legislativo en tener una ley que proteja a la sociedad, que nos ayude a nosotros como expertos en darles la mano en estos procesos psicodélicos. Debido a que México es el país que cuenta con el mayor número de variedades de hongos psilocibes en el mundo, el Senado de la República organizó un parlamento abierto para socializar el uso terapéutico de la psilocibina entre los tomadores de decisiones, ya que al estar clasificada como una sustancia prohibida en la Ley General de Salud, se ha limitado su investigación a pesar de formar parte de la medicina tradicional de comunidades indígenas. Debe una ley integral de medicina tradicional el desarrollarse a la par de los pueblos originarios. Ellos son los que son los depositarios, ellos son los expertos. Al poner estos temas sobre la mesa, se busca lograr el reconocimiento de la medicina ancestral como una fuente de conocimiento vigente y visibilizar a la psilocibina como una gran oportunidad para innovar en la biomedicina y mejorar la calidad de vida de quienes sufren padecimientos mentales. El aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano son una de las principales causas del cambio climático. Para combatirlo, la doctora Joanne Chory ha trabajado en el desarrollo de un vegetal que podría absorber 20 veces más el dióxido de carbono que las actuales plantas, lo que permitiría retrasar el cambio climático.
Con una trayectoria de excelencia de 30 años, la doctora Chori ha desarrollado investigaciones en el uso de la genética molecular para estudiar cómo las plantas cambian su forma y tamaño y para optimizar la fotosíntesis y el crecimiento en diferentes entornos. La doctora Joanne Chori nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1955. Es botanista y genetista de plantas, profesora y directora del Laboratorio de Biología Vegetal, Celular y Molecular del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California. La doctora Chori ha sido reconocida con diversos premios, algunos de ellos el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019 y el Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencia, convirtiéndose en la primera mujer científica estadounidense en recibir este galardón. El pasado 16 de noviembre del 2022, el Senado de la República reconoció a la doctora Joanne Chori por su destacada trayectoria, sus aportaciones científicas y su lucha para retrasar el cambio climático. Por ello, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual ha declarado que la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible comprometidos en la Agenda 2030, la doctora Chori es un gran referente para las niñas mexicanas y para todas las niñas del mundo. La violencia vicaria es considerada un tipo de violencia de género que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos. Visibilizar este fenómeno y actuar de forma inmediata a través de la ley forma parte de los pendientes legislativos que urge llevar al Pleno de la Cámara Alta. Yo confiaba en él porque yo tenía entendido que teníamos una relación cordial por nuestras hijas y nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Violeta es una de las tantas mujeres en México que afirma haber sufrido violencia vicaria, un término relativamente reciente para nombrar a un tipo de violencia de género donde las y los hijos son utilizados como un instrumento para violentar a la madre. Se las llevó un día sábado y un día lunes yo recibo un apercibimiento del Ministerio Público en el cual a mí se me acusa de omisión de cuidados. Yo trato de contactarme con él y pues él me bloquea totalmente de su teléfono, no me da información de mis hijas y es cuando todo este proceso legal empieza. La violencia vicaria comenzó a nombrarse desde 2011 y desde entonces cada vez más mujeres se fueron identificando con ella. En México somos 7,000 madres organizadas solamente en 2 colectivas. Entonces, si nos vamos a buscar a todas las mamás que todavía no conocen qué están viviendo, esta cifra se va a exponenciar. Son precisamente los colectivos de mujeres y madres quienes desde hace una década se han acercado a los congresos locales y federales para exigir que la violencia vicaria sea especificada en la ley. A partir de ahí fue el trabajo de estar tocando puertas con diferentes legisladores. El 23 de junio de 2021 se presenta la primera ley vicaria en Tabasco, la cual tristemente hasta el momento está congelada. De ahí se han presentado 27 iniciativas más, de las cuales ya tenemos 11 aprobadas. Necesitamos desglosarla, sacarla únicamente de la violencia familiar e identificarla como la violencia que es. La ley vicaria es una serie de reformas tanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Penal y al Código Civil. En algunos estados se está retomando también para las legislaciones de infancias, en donde se protege el vínculo materno-filial. Las problemáticas de las madres que han experimentado este tipo de violencia son diversas. De estas mamás, el 100% han tenido ideación suicida, el 50% han llevado a cabo estos intentos de suicidio y desafortunadamente solamente en este año tenemos 2 suicidios de mamás que ya no pudieron seguir con los procesos legales y el feminicidio de una gran abogada víctima de violencia vicaria en Puebla, que fue Cecilia Monzón. Hasta la fecha yo sigo sin ver a mis hijas, no tengo ningún contacto con ellas y pues han sido momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre. He necesitado en primer lugar el apoyo legal justamente, porque uno llega a las fiscalías y como yo ya tenía una carpeta de investigación iniciada por él,
yo fui tratada con mucha violencia. Con los menores como víctimas centrales, México aún tiene un largo camino que recorrer en cuanto al reconocimiento de esta agresión, pues ni siquiera la mitad de sus estados la incluyen dentro de sus legislaciones. Existe mucha violencia, en primera parte por parte de nuestras exparejas, en segunda por parte de las instituciones de procuración de justicia. El Estado federal es la organización política que resulta de la unión de dos o más estados soberanos relacionados con un fundamento jurídico y en general tiene las siguientes características. 1. Un territorio propio constituido como unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros. 2. Una población que dentro del Estado adquiere derechos y deberes de ciudadanía en relación con la entidad local. 3. Una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado federal. Los Estados miembros participan del poder pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción. 4. La personalidad del Estado federal es única. Bajo este marco conceptual, cada año el Instituto Belisario Domínguez organiza el Concurso Nacional de Ensayos sobre Federalismo Miguel Ramos Arizpe. El primer lugar en este 2022 lo obtuvo el trabajo titulado Los retos de la defensa del federalismo mexicano, estándares diferenciales y asimetrías procesales en conflictos normativos, elaborado por Mauro Arturo Rivera León. El segundo lugar correspondió al ensayo Importancia del Senado de la República en la formación de la voluntad de la Federación, escrito por Gerardo Aguilar Villegas. Y el tercer lugar le fue conferido a la obra titulada Federales al gastar, pero centralistas al recaudar, el Pacto Fiscal Mexicano desde una perspectiva comparada, presentada por Pablo de los Cobos Alcalá. Al sacerdote, abogado y político Miguel Ramos Arizpe se le reconoce como padre del federalismo mexicano gracias a uno de sus discursos pronunciados durante las Cortes de Cádiz. El 1 de noviembre de 1811 expuso los defectos del sistema general y particular de gobierno de las provincias de la entonces Nueva España. El informe de las migraciones 2022 estima que de los 281 millones de personas migrantes, el total de la migración femenina representa globalmente el 48.1% y los hombres el 51.9%. Si bien las razones para migrar entre hombres y mujeres suelen ser similares, el impacto, los retos, obstáculos que enfrentan durante el trayecto se diferencian por una cuestión de género. Amnistía Internacional estima que 6 de cada 10 mujeres que atraviesan México tratando de llegar a Estados Unidos han sido víctimas de violación sexual en algún momento del trayecto. Como consecuencia, ONU Mujeres reporta que existe una tendencia de que las mujeres migrantes presenten tasas más elevadas de cáncer cervical, de embarazo adolescente, contagios de VIH, mortalidad materna infantil, bebés con bajo peso, entre otros problemas. En el mundo laboral, las mujeres migrantes representan el 74% de la mano de obra, ya sea como cuidadoras, limpiadoras o amas de casa. Un factor estrechamente ligado al flujo migratorio y las posibilidades laborales es el envío de remesas a los países de origen. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos destaca que 71% de las receptoras de remesas de mujeres son mujeres madres, hermanas e hijas, razón que impacta en el empoderamiento familiar. La feminización de la migración es un fenómeno que observan de cerca las comisiones para la igualdad de género y de derechos humanos de la Cámara Alta. Las reuniones interparlamentarias fueron concebidas en 1961 y la primera interparlamentaria se realizó entre los Congresos de Estados Unidos y México. Posteriormente, en los años 80, nuestro país comenzó a sostener interparlamentarias con España y desde entonces a la fecha se han propiciado 16 encuentros que cuando se celebran en el país ibérico, la comisión del Congreso es presidida por el Senado, mientras que cuando se celebran en México, la preside la Cámara de Diputados. A continuación, un resumen de la más reciente interparlamentaria entre ambas naciones.
Desde 1984 a la fecha, se han celebrado 16 reuniones interparlamentarias entre México y España, un mecanismo de comunicación y de exposición de motivos que incluye a diputados y senadores de ambos congresos, a quienes une un mismo lazo. Aquí estamos reunidos parlamentarios y parlamentarias de México y España que, como Carlos Fuentes, tenemos un segundo pasaporte, el de quienes hablamos en español en los hemiciclos, escribimos leyes en español y las defendemos en español. Cada uno con su acento y con sus propuestas, cada uno respondiendo a las esperanzas de sus compatriotas. Al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes acudió una delegación conformada por parlamentarios y parlamentarias de ambas cámaras mexicanas, entre ellos las y los senadores Guadalupe Saldaña, Clemente Castañeda, Gabriela Benavides Cobos, Giovanna Bañuelos, Miguel Ángel Mancera y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Hoy tenemos este encuentro en un mundo muy distinto al que conocíamos en julio del 2017, cuando sostuvimos la última reunión, reconociendo que la enfermedad y la guerra han cambiado nuestro panorama. Por ello, nuestra respuesta ante tales flagelos debe ser global, colectiva, construida entre todas las naciones y acorde con nuestros contextos. Cooperación en igualdad, educación, salud y cultura, medio ambiente, seguridad y economía fueron algunos de los puntos que se trataron en la agenda interparlamentaria. México y España comparten los valores de la paz, de la democracia, de la libertad, de la defensa y promoción de los derechos humanos, de los derechos sociales, de una economía que permite el desarrollo sustentable y que abre las oportunidades para todas y todos sus nacionales. Cuando los países democráticos somos capaces de llegar a acuerdos y de actuar de manera coordinada y conjunta, nunca nos arrepentimos. Nunca. Siempre lo que alcanzamos es más sólido, más potente y más eficaz y más efectivo frente al reto que queremos combatir, y nunca nos arrepentimos. Una serie de 21 acuerdos trajo como fruto la 16ª interparlamentaria celebrada en Madrid. Entre lo más destacado se encuentra alinear los intercambios comerciales con los objetivos del desarrollo sostenible, mayor cooperación en temas como energía, hidrocarburos, telecomunicaciones y turismo, impulso al acuerdo global entre México y la Unión Europea, seguridad alimentaria tomando como focos de atención la reciente pandemia y la guerra en Ucrania, reconocimiento de la riqueza del español como lengua común, reconocimiento mutuo de estudios y títulos de educación superior, tránsito acompañado hacia el uso de energías renovables y fortalecer acciones y programas en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada. Nuestras relaciones, nuestros encuentros, nuestros acuerdos, los vivimos desde el respeto, desde la consideración mutua e incluso desde el afecto. Un afecto que manifestamos en la forma en que dialogamos como países hermanos e iguales. La única forma de predecir el futuro es construyéndolo. Trabajemos para hacer de este encuentro no solo un eslabón más fuerte, muy fuerte, en la cadena de cooperación y amistad entre México y España, México y Europa. Con creatividad, imaginación y responsabilidad, hagámoslo piedra angular de nuestro futuro compartido. Ambas delegaciones establecieron que la 17ª reunión interparlamentaria México-España se celebrará en México.
Durante la celebración del 25º Campeonato Mundial de Taekwondo, las y los atletas mexicanos tuvieron el mejor rendimiento en la historia de los torneos en que han participado representantes nacionales. En la justa, donde se presentaron 300 competidores de 150 países, los mexicanos y mexicanas obtuvieron 3 preseas de oro, una de plata y una de bronce. Por este motivo, la Cámara Alta abrió un paréntesis durante la sesión del Pleno para reconocer el desempeño de Daniela Paola, Leslie Sotero, Brian Andrés, Carlos Adrián, César Román, Brandon Plaza, Abel Jesús Mendoza y David Arturo. Todos ejemplo de perseverancia, esfuerzo y sacrificio, expresó el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Con el triunfo de la Revolución Cubana y la toma de poder de Fidel Castro, los cubanos decidieron nacionalizar empresas que afectaron los intereses estadounidenses en la isla caribeña. Como consecuencia de ello, en 1960, el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Dwight Eisenhower, firmó el primer embargo sobre Cuba, prohibiendo las exportaciones de Estados Unidos a la isla. 2 años más tarde, el presidente estadounidense John F. Kennedy amplió el embargo y firmó una orden de bloqueo comercial a Cuba. En plena Guerra Fría, los estadounidenses se sentían amenazados por el comunismo cubano respaldado por la Unión Soviética. Así que durante la presidencia de Ronald Reagan en los 80s, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Cuba, ya que el gobierno de Castro simpatizaba con los movimientos revolucionarios de Centroamérica. En 1996, bajo el régimen de Bill Clinton, las leyes Helms-Burton profundizaron las disposiciones del bloqueo y ampliaron su alcance extraterritorial, transformando un bloqueo bilateral en un embargo internacional. Con la llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, se buscó poner fin al bloqueo contra Cuba y mejorar sus relaciones. Obama permitió el comercio entre ambos países y autorizó que Cuba hiciera transacciones internacionales con dólares estadounidenses, lo que era, hasta ese momento, algo impensable para la isla. Posteriormente, el gobierno de Donald Trump retomó la política de hostilidad contra Cuba, adoptó 243 medidas adicionales contra la isla y endureció el embargo, limitando los viajes, las posibilidades de transacciones financieras y los intercambios culturales y científicos. Después de 62 años de bloqueo, de acuerdo con el informe que Cuba hizo a la Organización de las Naciones Unidas, el país caribeño estimó que este le ha costado $148.000 millones en total, y afirma que las sanciones han contribuido a las dificultades económicas en la isla. Desde el inicio de este conflicto, nuestro país se ha manifestado en contra y, a diferencia de otras naciones, nunca rompió relaciones con Cuba. Fiel a la política de no intervención, el Senado de la República aprobó, el pasado 3 de noviembre, un acuerdo por el que se rechaza el bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. El documento destaca que esta propuesta fue aprobada por 185 países, con 2 abstenciones y 2 votos en contra, estos últimos correspondientes a Estados Unidos y a Israel. Especialistas en el cuidado de personas con discapacidad, legisladoras y legisladores, además de expertos de la Organización Internacional de Trabajo, se reunieron en la Cámara Alta, donde hicieron un llamado para diseñar políticas públicas que impulsen la creación de empleos de asistencia personal regulados, capacitados y bien remunerados. Los detalles a continuación. Cuidar de la salud de una persona mayor o con discapacidad es una labor complicada que exige un gran esfuerzo físico y mental, una preparación especial y una dedicación constante. Es muy difícil, necesitas mucha paciencia, necesitas tener vocación para ser enfermera y el cuidado, para tener cuidado hacia las personas y más a las personas adultas mayores. Para los trabajadores sociosanitarios, esta premisa es todavía más cierta, ya que se necesita una formación integral, tanto en conocimientos como en habilidades, pues cuidar a las personas mayores o dependientes requiere tanto de aptitud como de actitud.
los institutos de capacitación para el trabajo que dependen de la SEP, algunos de esos institutos ya tienen formación para que personas puedan ser cuidadoras, digamos, no con conocimientos médicos ni de enfermería, sino que puedan a un adulto mayor pues lo puedan cambiar, lo puedan le den sus alimentos, le den sus medicinas. Nosotros, como cuidadores de adultos mayores o de personas que están cuidando a otro ser humano, adulto, paciencia, porque no entiendes cómo ya no se puede dar a entender a una persona, por ejemplo, con Alzheimer. En el Senado de la República se llevó a cabo la conferencia Generar empleos de cuidados, donde llamaron a diseñar políticas públicas para impulsar la regulación de este tipo de trabajo que exige para el gremio un mejor desarrollo económico, equitativo y justo. Es complicado tener un buen salario, porque te pueden pagar por horas, pero a final de cuentas es un trabajo muy complicado, que te llena, te necesitas tú todo el tiempo, toda tu energía, y que pues realmente no es bien pagado. Lo que necesitamos es generar, ¿no?, que el Estado sea responsable, y hay una propuesta de reforma legislativa al Cuarto Constitucional donde se reconoce el derecho al cuidado, y al tú reconocer el derecho al cuidado, entonces lo haces una responsabilidad de Estado. Los cuidados de personas van desde movilización y traslado, actividad física, cuidado y aseo personal, hasta cuidado y apoyo emocional. Realmente necesitamos como cambiarnos esa mentalidad por el bien de todas las personas, ¿no? Y por el bien de nuestro país, de que los cuidados ya sean en todas las edades y en todos los contextos etarios y de condición física, realmente sea una responsabilidad del Estado, del sector privado, de las sociedades, de las familias, de los hombres, de las mujeres. Hay que redistribuir el trabajo de cuidados. Es de suma importancia que los gobiernos del ámbito federal y estatal aseguren estos empleos, donde también debe participar la iniciativa privada con la finalidad de profesionalizar y dignificar la figura del cuidador. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir revisando los temas que dan cuerpo a la agenda del Senado de la República. Aclaraciones, comentarios y sugerencias, por favor, a través de cualquiera de los medios de contacto que en estos momentos ponemos a su disposición en pantalla. En nombre de todo el equipo que colabora en Cámara Alta, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó